Nuestro Dios es un Dios bueno y Él desea que no nos separemos de Él. Y esta mañana yo creo que Él puso a prueba la fidelidad de algunos, porque es raro que llueva un domingo en la mañana, ¿cierto? Y yo estaba pensando, la iglesia va a estar sola, pero no, estamos creciendo en fidelidad gracias al Señor. El Señor es bueno con eso. Hay una cosa que tiene que ver con lo que acabamos de cantar y que es lo único que puede garantizar que no nos separemos del Señor. Y uno es lo que acabo de decir, de permanecer en su iglesia. Y lo otro es escuchar la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Venimos a escuchar a Dios. Yo sé que muchas personas no traen esa expectativa, o sea, venimos a tener una experiencia muchas veces, a mirar, o simplemente porque la mamá nos jala, ¿cierto? Pero la expectativa mayor de cada uno debe ser tratar de escuchar a Dios, que Dios hable a su corazón. Así que yo les ruego que entre semana ustedes estén orando. Señor, háblame el domingo. Señor, transfórmame con tu palabra el domingo. Esa debe ser su oración, que Dios use su palabra. Yo oro de esa forma y al hacerlo ustedes también me ayudan a mí. Porque yo solamente voy a ser el instrumento de Dios, el parlante de Dios para que Dios hable a su pueblo. Y de esa forma Dios va a ser glorificado. Bueno, sé que no los saludé a todos, bienvenidos, sé que hay varias visitas esta mañana. Le damos gracias al Señor por este espacio que nos da para compartir la palabra de Dios. Estamos en una serie, si ya apagaron el celular pueden quitar ese aviso o lo ponen en silencio, aunque yo sé que algunos tienen su Biblia ahí, entonces no lo apague. En ese caso, estamos en una serie que se llama Poesía que alimenta al alma. Hemos estado estudiando varios salmos, no sé si tienen la serie completa, pero si no, ahí está en YouTube. Y yo he disfrutado mucho esta serie. Ahora, yo los tenía amenazados con un salmo. Yo creo que algunos se sentían así, amenazados, pero espero que esa amenaza cambie en deleite. ¿Y yo por qué decía eso? Porque yo veo que mucha gente le tiene temor a este salmo, al Salmo 119. Ahora, yo creo que son otros cristianos, malos cristianos que no están aquí. Pero hay muchos que brincan cuando llegan al Salmo 119. O sea, usted va en su lectura diaria devocional y cuando llega al Salmo 118 termina y luego brinca al Salmo 119. Parece que intimida el salmista solamente porque es un salmo extenso. Ahora, yo no pretendo en verdad estudiar todo el salmo con ustedes, pero quiero animarlos a que ustedes estudien el salmo, ¿sí? Es un salmo maravilloso y no es largo simplemente por aburrirnos o por tener una estadística del salmo más largo, ¿sí? Es un salmo maravilloso que expresa la bondad, la verdad de Dios. En todos los matices el salmo habla de la palabra de Dios, de su suficiencia, de su belleza, de su hermosura, de la necesidad que tenemos de ella. Eso en sí mismo ya nos tiene que ayudar a entender que es la palabra de Dios. Nuestra meta en este salmo es lograr comprender que la palabra de Dios es tan esencial como lo es el oxígeno para nosotros, como lo es el alimento. Así debe ser, y por eso creo que el salmista expresa sin ahorrar esfuerzos qué es la palabra de Dios para él. Una de las cosas que a mí me gusta de vivir aquí en esta ciudad, en Santa Marta, no solamente es que tengo buenos amigos costeños, sino que me gusta el mar. Y yo pensaba por mucho tiempo que yo conocía el mar. De hecho, desde niño yo fui al mar. Pero cuando llegué a esta ciudad me di cuenta que yo no conocía el mar. Y me di cuenta fue en el mar que yo no conocía el mar. Fue una experiencia que tuve con mis dos compañeros pastores con los que empezamos esta iglesia. Fuimos a una playa que se llamaba Playa Brava. Yo he contado esa experiencia varias veces. Y íbamos con la idea de bucear. Los tres lo íbamos a hacer por primera vez. Entonces teníamos esa idea bueno, vamos a hacer algo diferente y nos fuimos a bucear. Cuando nos sumergimos, cada uno tuvo su propia experiencia. El pastor Jonathan es un muy buen nadador, casi diría experto, ese fue su deporte en la universidad. El otro pastor, que era el pastor James, era
un hombre atlético y quien les habla con muy poca debilidad. A duras penas entraba en la piscina. Para su sorpresa, quien tenía más expectativas de hacer una buena inmersión ese día era el pastor Jonathan y no pudo. Sintió pánico. Así que lamentablemente no pudo hacer una buena inmersión ese día. El pastor James tuvo problemas también en su inmersión y este pobre, quien les habla, disfrutó al máximo de esa inmersión. No fueron mucho, apenas 8 metros, 7 metros, no recuerdo exactamente cuánto fue. Pero estando ahí, yo pensé en la palabra de Dios. Porque me di cuenta que al no conocer el mar, yo siempre pensaba que había conocido el mar, pero me di cuenta que lo que yo conocía del mar era la superficie del mar, pero que yo nunca había conocido el mar. Entonces, estando ahí, empecé a ver los matices, los corales, los colores, los animales. O sea, fue increíble. Yo dije, ¿qué es esto? Fue tan hermoso. Yo tuve unos minutos para pensar en Dios y yo decía, wow, Señor, esto es maravilloso. Pero eso me llevó a una ilustración que de ahí la he usado, y es a pensar que nosotros muchas veces que creemos que conocemos la palabra de Dios y solamente conocemos la superficie. Algunas veces nos mojamos los deditos, algunos chapucean y piensan que la conocen porque chapucean en ella, pero son muy pocos los que profundizan, los que se sumergen en la palabra de Dios. Y espero que este salmo los rete de alguna forma a sumergirse en la palabra de Dios. Porque hasta que no lo hagamos no vamos a ver toda la belleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmensa, es eterna y nos muestra al Creador, a nuestro Salvador. Y yo no sé si ustedes la leen, habitualmente intento leerla una vez al año. Este año la estoy leyendo en otra versión diferente. Y cada vez que la leo yo encuentro cosas nuevas. 1189 capítulos. No, tiene que leer 3.5 capítulos diarios para leerla en un año. Eso no es una locura. Pero cada vez que uno entra a la Biblia, uno dice, ¿qué es esto? Y si la lee en otra versión, uno hasta incluso revisa la versión vieja para uno, sí, eso es lo que dice ahí, porque parece que añaden palabras y es la misma palabra de Dios ahí, hablando a nuestros corazones. Dios tratando de comunicarse con nosotros. La Biblia es hermosa, son las palabras inspiradas de Dios revelando su voluntad, su carácter, quién es nuestro Dios. Y no hay forma que podamos conocer a Dios sino a través de ella. Es por eso que los salmistas han escrito. Es por eso que estos cánticos están aquí en nuestra Biblia. Así que no podemos asustarnos si hablamos de profundizar en ella. Yo sé que todos vamos creciendo en eso, ¿sí? Pero lo ideal es que no se quede ahí en la orilla, ¿sí? Y que cuando venga la ola se corra. No, lo ideal es que vaya tomando práctica y vaya sumergiéndose y vaya admirando, adorando a Dios, porque finalmente es lo que refleja su palabra. Así que les propongo esta mañana que naveguemos en el Salmo 119. No va a ser un estudio exhaustivo de cada versículo porque ya estaríamos en problemas con el tiempo y yo no les anuncié que trajeran almuerzo. Así que solamente vamos a hacer un repaso de este pasaje, de los 176 versículos de este pasaje. Ahora, este pasaje es hermoso porque está escrito, es un poema, es una pieza de arte. Y ahorita les voy a mostrar algo ahí en la pantalla de la forma que está escrito. Nosotros realmente no podemos captar toda la belleza en español como está en hebreo. ¿Quieres mostrar esa imagen, Katy? Yo sé que es pequeño, pero después lo pueden ver con cuidado. Aquí están los primeros 8 versículos del Salmo 119. Y cada sección del Salmo 19 está dividida en 8 versículos, para completar 22 secciones que forman el alfabeto hebreo. Y como ustedes, algunos saben, el hebreo se lee de acá para allá. Y si ustedes ven esta primera sección, cada palabra del hebreo, cada reglón inicia con la misma palabra, formando un acróstico del Salmo 119. Así que en cada sección, con cada palabra, con cada letra del hebreo,
están escritos cada uno de los 8 versículos de cada sección. Es algo que nosotros, otra vez, por tener en español no vemos eso. Pero el hebreo no solamente tenía la idea de comunicar la idea del salmista, sino que armonizar todo lo que él decía. Y por eso se considera música. Ahora, nosotros vamos a estar mirando cada una de esas secciones, ¿sí? Otra cosa que es importante, quizás es importante que nosotros debamos saber acerca de este salmo, es que no solamente que es un salmo extenso, sino que es el salmo que Dios usa para realzar las palabras, sus palabras, lo que Él ha dicho, ¿ok? Entonces quiero iniciar, porque no tenemos, hay mucho más que decir, pero no tenemos mucho tiempo si queremos abarcar todo el salmo. Y lo que quiero hacer entonces es que vamos a ir por secciones, leyendo uno de los versículos de cada sección para al final haber leído 22 versículos, ¿ok? Eso es lo que quiero que hagamos. Y voy a ver, mi intención al escoger el versículo de cada sección era que resumiera la sección completa de cada una de esas palabras en hebreo, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Creo que necesitamos la ayuda de Dios, ¿cierto? Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Sabemos que tenemos una porción bellísima de tu palabra aquí. Pero no solamente queremos estudiarla, Señor, queremos escucharte a ti. Porque todos aquí tenemos una necesidad tan diferente, Señor. Y si tu palabra, Señor, es como tú has prometido que es suficiente para todos, ella puede alimentarnos, puede transformarnos, traernos aliento, traer fuerza, Señor, traer vida, dar salvación, Señor. Y rogamos que esta mañana la uses, Señor, con el propósito que fue inspirada. Así que ayúdanos, Señor, a escucharte, ayúdanos a pensar en lo que estás diciéndonos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la primera sección entonces, vamos a nombrar la primera letra del hebreo con la cual empiezan todos los versículos de esa primera sección. Aleph. Bienaventurados, voy a leer versículo 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Escogí este versículo porque resume la idea de los primeros 8 versículos. La idea principal del salmista es reconocer a quienes siguen a Dios de corazón y en obediencia guardan sus mandamientos. Eso es lo que resume la idea principal de esa sección. Él dice que estas personas son bendecidas por obedecer la palabra de Dios, pero por hacerlo con su corazón, por mantenerse arraigados a los mandamientos. Entonces la idea del salmista es mantener un camino abierto para todos los que obedecen a Dios. Él dice que sus leyes son como las líneas blancas de la carretera. ¿Alguna vez ha manejado en una carretera sin líneas blancas? Yo sé que aquí hay varios conductores. Eso pasa cuando está recién pavimentada la vía y no alcanzan a pintar las líneas y uno se da cuenta lo importante que es eso, ¿verdad? Y es lo que el salmista dice, que la ley de Dios son esas líneas que nos ayudan a ir hacia Dios, en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, para que nos mantengamos obedientes a Dios. Reconoce que los mandamientos de Dios son como el manual de vida para todos los creyentes, de cómo deben hacerse las cosas. Este salmo es como una caja de herramientas para los hombres. ¿Qué quiere poner usted en la caja de herramientas? Yo sé qué quieren poner, ¿cierto? Lo mejor, el mejor taladro, ¿cierto? El mejor destornillador. Cada herramienta de lujo que le haga esforzarse lo menos posible. Es como, para darles una ilustración a las mujeres, es como el mejor bolso para la mujer, ¿cierto? Ahí, hablando de bolsos, hay cosas increíbles que salen de un bolso, ¿sí? Yo he visto unos bolsos que son milagrosos, ¿sí? Hermano, ¿quién tiene una extensión? Y ahí sale del bolso de una de esas damas.
Lo que estoy tratando de decir con lo que dice el salmista y resume en estos primeros versículos es que la palabra de Dios nos equipa para todo. La palabra de Dios provee todo lo que necesitamos en el camino que Dios nos quiere conducir hacia Él mismo. Eso es lo que resumen estos versículos. Miremos la segunda sección. La palabra en hebreo es bet, versículos 9 al 16. Y ahí escogí, en esta sección, escogí el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Todos lo saben, con guardar tu palabra. ¿Sí? Y cada uno de esos versículos empieza con esa palabra, bet. Ahora, en esta oportunidad, en esta sección, el salmista pone de plano su propia experiencia como un joven. Él recuerda su juventud y sus luchas como joven, sus deseos, sus tentaciones, para decir que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que un joven tiene que vivir. ¿Por qué tenemos que decir eso si es obvio? Porque no es obvio. Yo escucho personas diciendo, ¿y qué voy a hacer con este muchacho, pastor? ¿Y qué hago? ¿Dónde lo llevo? Deme un remedio, ayúdeme. Y uno dice, hermana, pues si quiere miramos lo que la Biblia dice. Sí, pastor, pero ¿qué más hago? Y uno se pregunta, ¿sabemos lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué necesitan los jóvenes hoy día? ¿Buen entretenimiento? ¿Consejos? ¿Amigos? ¿Qué es lo que necesitan ellos? ¿Por qué la juventud está descarriada? Realmente es porque el enfoque de los padres no es llevar la palabra de Dios al corazón de los jóvenes. Estamos valiéndonos de muchas cosas para entretener a los jóvenes, pero saben, puede ser que incluso su hijo o su hija, o si tú eres un joven y estás escuchando este mensaje, tú dices, John, yo no lo necesito, yo no tengo problemas, pero estás cosechando problemas para el futuro. Si no estás caminando en la palabra de Dios, no estás avanzando hacia Dios. Y es posible que no seas salvo y que por ende no estés obedeciendo a Dios. Y estás cosechando algo que al final es destructivo. Le escuché decir, no sé si fue Anderson, no recuerdo a quién, pero en mi mente vino ese recuerdo, fue de él, que un pecado te aleja de la Biblia, pero la Biblia también te aleja del pecado. No sé quién lo dijo, no. Pero eso es verdad. Lo que los jóvenes necesitan es la Biblia para alejarse del mundo, para alejarse del pecado. Por eso Satanás los aleja de la Biblia. Dígale a su hijo, vamos a hacer el devocional y verá que pasan 10,000 cosas. ¿Sí? Esa es la realidad de los jóvenes y David sabía eso. Por eso es que cuando David o el salmista menciona en esta sección el joven, cómo el joven debe limpiar su camino, él propone varias cosas para que el joven llegue a deleitarse en la palabra de Dios. Él dice que debe guardar su palabra. Dice en esa sección que debe mantener una búsqueda continua de Dios, que debe repetirse lo que la palabra de Dios dice, que debe estudiar la palabra de Dios, que debe deleitarse. Y obviamente yo no tengo todo el tiempo para mostrarles cada una de esas secciones si queremos llegar al final. Pero revise la sección, ahí está todo lo que el joven necesita. Coja esa sección, desbarátela y ayuden a sus hijos, denles herramientas de cómo ellos pueden apartarse del pecado, cómo pueden acercarse a Dios. Ahí está, es la palabra de Dios, ella es suficiente. Tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel. Y escogí el versículo 19, esos son los versículos 17 al 24, si su Biblia no tiene la subdivisión. Dice el versículo 19, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. En esta sección lo que hace el salmista es que recuerda a todos que estamos de paso por este mundo. ¿Alguien se acaba de enterar de eso? Creo que todos sabemos eso, pero lo extraño es que vivimos como si no lo supiéramos. ¿Sí? Vivimos como si fuéramos discípulos de ese que canta Nadie es eterno en el mundo, no sé su nombre, no recuerdo. En realidad, aunque lo sepamos, no es suficiente con saberlo. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Conscientes de que en cualquier momento podemos partir de este mundo.
Esa es la realidad que nos embarga a todos. Y si nosotros somos conscientes de esa realidad, podemos decir como el salmista: forastero soy en la tierra, no encubre de mí tus mandamientos. ¿Qué deberíamos saber de Dios para poder salir de este mundo? Antes de salir de este mundo, ¿qué deberíamos saber de Él? ¿No creen que hay algo que Dios desea que sepamos antes de llegar a su presencia? Es por eso que Él reveló su palabra, porque Él quiere prepararnos para estar en su presencia. Entonces el salmista dice: forastero soy. Esas enseñanzas revelan nuestra condición. Ahí en esa sección dice que tenemos los ojos velados para ver las maravillas de la ley. Y tenemos que rogar a Dios: Señor, descubre tu palabra ante nuestros ojos. Y a propósito, es una buena práctica: cada vez que usted lea la Biblia, ore primero. Yo no sé si usted ha leído la Biblia y usted después dice: ¿qué leí? ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y obviamente eso me informa que mi mente no está enfocada en la lectura. Entonces, a veces paro y digo: ok, perdóname, Señor, hago una oración y me enfoco nuevamente. Porque si no es así, no vamos a ver la belleza de la Escritura. ¿Sí? O sea, es como hacer una inmersión, pero hacerla con los ojos vendados. ¿De qué sirve? De nada. De nada, no es una experiencia solamente. Eso es lo que dice el salmista. La cuarta letra del alfabeto, Dalet, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y miren lo que él pide: vivifícame según tu palabra. Ahora el salmista dice que la palabra de Dios puede vivificar el corazón del creyente que está profundamente entristecido. ¿Qué hacemos con ese dolor? ¿Qué hacemos con esa tristeza? Dios quiere consolar al abatido. Dios quiere que lo escuches. Dios quiere que confíes en Él. Eso es lo que Dios quiera. Abatida hasta el polvo está mi alma. Por esto le pide que le ayude a entender lo que Él está haciendo. A pesar de la condición que, como dice el salmista, ahí está tirado en el polvo, no vale nada. Lo que reaviva al salmista es la palabra de Dios. Y yo sé que algunos han tenido esa experiencia, de estar en un momento de tristeza, de abatimiento, un momento crítico. Pero justo usted se estrella con su Biblia y abre la Biblia y es como esas palabras de Dios saliendo de la Biblia para decirle: yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo soy tu Dios. Pero eso no tiene que ocurrir accidentalmente. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. El hecho de que hoy estemos aquí, estamos haciendo ese ejercicio, buscando, escuchando a Dios. El salmista sabía que las palabras traen consuelo al alma cansada, al alma abatida. Y puede ser que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuán cansados y abatidos estamos, cuánto necesitamos a Dios, cuánto necesitamos su palabra. Pero Él sabe, y lo que Él está haciendo es que nos está jalando, nos está atrayendo hacia Él. Pero mientras ocurre eso, hay 1000 distracciones. Hay cosas que nos alejan de escuchar a Dios. Y es por eso que el salmista le pide que le ayude a entenderla. A pesar de su condición, él desea entender lo que Dios hace y encontrarle sentido a la palabra. Siguiente sección. Versículos 33 al 40. Letra en hebreo. Guíame por la senda, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En esta sección el salmista le pide firmeza para andar por el camino, pero también para poder abandonar las cosas que no le gustan a Dios. Eso es lo que hace el salmista. El salmista dice: tu palabra tiene toda la capacidad para que yo pueda concentrarme en ella y al mismo tiempo obedecer tu voluntad. La gente dice: mi pastor, pero es que la voluntad de Dios es perfecta, ¿cierto? Pero ¿la aceptamos? ¿Aceptamos la voluntad de Dios? ¿Creemos que la voluntad de Dios es lo que Dios está haciendo ahora para mi vida? Pastor, llevo 5 meses sin trabajo.
¿Esa es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Providencialmente tenemos que aprender muchas cosas de Dios, a veces por nuestra desobediencia, a veces por la consecuencia de nuestros pecados. Pero eso está dentro del plan soberano de Dios. Y lo que obviamente Dios quiere es enseñarnos acerca de Él para cambiar nuestro carácter, para ayudarnos a ser más como su Hijo Cristo. Guíame por las sendas de tus mandamientos, que cuando yo vaya entrando a la palabra de Dios, yo sepa hacia dónde, en qué dirección voy. Eso es lo que el salmista dice en esa sección. Sexta letra del alfabeto, Bab, versículos 41 al 48, versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. El salmista pide que Dios tenga misericordia de él para salvarlo conforme a sus propias palabras, sus promesas. Él entiende que no puede ganarse la salvación, que la salvación es un regalo que solamente Dios puede otorgar y que lo hace por su propia misericordia, por su carácter propio. Él sabe que la verdad va a ser libre a quien en él confía. Eso es lo que expresa el salmista en esta sección al decir que tu misericordia viene a nosotros para salvarnos. Y si ya nos ha salvado, nos mantiene como personas salvas. Nos identifica como personas libres del pecado. Ese es un resultado de nuestra salvación. El salmista desea vivir como una persona salva. Porque él en esta sección dice, Señor, ayúdame para poder obedecer tu palabra. Yo no tengo todo el tiempo para mirar la sección, pero ustedes pueden ver la sección completa. Es su deseo del salmista que lo que él está viviendo sea acorde con lo que Dios le ha dado y que esa es la salvación que Dios le ha otorgado por la gracia. Ese es el deseo del salmista. Siguiente letra del alfabeto, versículos 49 al 56. Saín, versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Una vez más el salmista pide nuevas fuerzas para hacer frente a las dificultades. Aunque otros lo traten con desprecio, el salmista sabe que las fuerzas solo pueden venir de Dios. Recordarle a Dios las promesas de Dios nos ayuda a nosotros a recordar las promesas de Dios. ¿Entienden eso? Y no hay nada de malo hacerlo. Cuando nosotros vamos a Dios podemos decirle, Señor, tú dices en tu palabra esto. No es que le estamos recordando a Dios porque en sí Dios no olvida nada. Pero le estamos diciendo, Señor, esta es tu promesa. Ayúdanos a cumplir tu promesa. Ayúdanos a creer en tu promesa. Y si Dios da promesas en su palabra, en este salmo, de dar consuelo, de traer aliento al afligido, podemos confiar en eso y decirle, Señor, tu palabra dice que tú nos das consuelo. Trae el consuelo que yo necesito. Trae el consuelo que necesita esta persona. Eso es confiar en la palabra de Dios. Siguiente sección, 57 al 64, la letra del alfabeto. Het. Mi porción es, versículo 57, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. ¿Usted puede decir eso? Mi porción es el Señor. Eso suena un poco raro, ¿cierto? Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Rey, pero mi Señor. El salmista decía y afirmaba con esto, Señor, tú eres mío. Wow. Tú eres mío. Al decir, tú eres mi porción, es una de las afirmaciones más hermosas en la Biblia, por lo profundo de la afirmación, que hay una pertenencia, hay una relación, yo soy tuyo, tú eres mío. Cuando nosotros escuchamos lo que el Evangelio o lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros somos informados de que Él pagó por nosotros. Pero cuando nosotros decimos eso, no queremos ser su propiedad. ¿Se han dado cuenta que la gente se resiste a ser propiedad de Dios? O sea, la gente quiere que Dios pague la deuda que tenemos por nuestros pecados. Y Jesús está dispuesto a pagar esa deuda.
Pero cuando la paga, entonces ahora queremos vivir como si no fuéramos de la propiedad de Dios. Eso es extraño. Cuando yo pago por algo, lo recibo y ahora es mío. Y por eso el salmista dice, yo soy tu propiedad, tú eres mi porción porque has pagado por mí. Eso es pertenencia y es algo profundo. De esta manera, aunque el malvado trate de arrastrar al pecador en otra dirección, esto va a sostener al pecador para permanecer firme en las enseñanzas del Señor. Es algo que se va a poder decir a sí mismo. Yo soy del Señor, yo soy una nueva criatura, yo soy salvo. Él me salvó. Es lo que dice mi porción. He dicho, guardaré tus palabras. Es mi convicción lo que yo voy a hacer acerca de aquello que he prometido al Señor. Siguiente sección, versículos 65 al 72. Letra en hebreo, tet. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cuántos dicen amén? Uno no pide eso una mañana, Señor, que en este día me humilles al máximo. No, uno no pide eso. Pero el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tu palabra. Es que hay una cosa que es la teología, y la teología es hermosa en sí misma, ¿sí? Y uno la puede poner hasta en estantes y luce hermosa. Yo he entrado a muchas bibliotecas de eruditos y hombres en muchos lugares y es maravilloso ver todos esos libros, pero lo que más me impacta de la vida de una persona es la praxis, la práctica de la teología. Yo recuerdo a mis compañeros haber entrado, yo entré alguna vez a la biblioteca del pastor Adrian Rogers, no sé si ustedes, algunos lo han escuchado, un predicador muy famoso estadounidense. Y yo estuve ahí en su biblioteca y todos estaban entretenidos mirando todos los libros y mis ojos estaban puestos en el lugar donde él oraba. Porque estaba viejo, desgastado, se veía la madera, se veía la curva de sus rodillas ahí incrustadas. Y yo decía, aquí él practicó todo eso. Mis ojos estaban puestos ahí. Porque realmente lo que Dios quiere que luzca no es solamente nuestra teología, lo que nos informemos de Dios, sino lo que podamos vivir de Dios. Eso es lo que Él quiere y por eso es que el salmista dice de esa forma. Es bueno que Dios nos humille para nosotros conocer su palabra. Dios nos humilla porque nos vemos impotentes frente a muchas cosas. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces competimos con Dios. Perdemos el control de una situación y entonces nos enfurecemos. ¿Por qué? Porque usted cree que es Dios, que las cosas deben salir de esta forma. Y Dios dice, no, entonces Dios te humilla y te muestra que Él es Dios. Y tú aprendes a través de la Escritura que Él es Dios. Es la forma en que Dios trabaja en nuestras vidas, solamente para llevarnos a Él y mostrarnos su gloria. El testimonio con sufrimiento hace bien, porque le ayuda a comprender mejor a cada persona que la Escritura es una necesidad. No es algo trivial, es una necesidad. Siguiente letra del alfabeto, sección del versículo 73 al 80, palabra en hebreo, yod, versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que ha dicho tu siervo. El salmista dice que tanto las pruebas como la disciplina de Dios son perfectas para mejorar nuestro carácter. Pero no solo esto, el salmista nos ayuda a entender que debemos anhelar los cuidados paternales de Dios y el consuelo que Dios puede traer, porque muestra su amor inagotable y muestra algo de lo que Él es. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Él sabe que Dios es un Dios recto, un Dios justo, un Dios sublime, pero al mismo tiempo Él sabe que Dios quiere mostrarnos su amor, que Dios quiere consolarnos, apechicharnos, dicen acá, ¿cierto? Ese es nuestro Dios, tan personal que se interesa de las cosas que para nosotros son importantes. Yo no entiendo eso. Yo no sé si eso cabe en su mente, pero que el mismo Dios que hizo este universo, el mismo Dios que gobierna el mundo, que sostiene
el eje de la tierra en el lugar perfecto, ese mismo Dios se interesa por nuestras cosas pequeñas, insignificantes, para mostrarnos su amor y su consuelo. Ese es el mismo Dios que habla el salmista. Siguiente sección, versículos 81 al 88. Palabra en hebreo, kaf. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Nuevamente, y yo no sé si han visto en este salmo cuánto consuelo hay en el Salmo 119. Y no es obvio si entendemos que Él está hablando y está exaltando la perfección de su palabra, que es suficiente para el alma abatida, para el que tiene contentamiento, pero para también el que está cansado, para el que está en dificultades, para el que está en agotamiento, para el que está en adversidades. El salmista encuentra consuelo en los mandamientos de Dios. No son cosas gravosas, no son cosas pesadas. Por eso él decide seguirlos, cumplirlos, acatarlos y honrarlos. Eso es lo que hace el salmista. Contrario a lo que muchos creen, aun cuando se sufren injusticias y dificultades, lo mejor que pueden hacer es aferrarse a Dios. La tendencia de las personas es que están inmersas en un problema y la última persona que buscan es a Dios. Esa es la realidad. Están buscando algo, pero no están buscando a Dios. Muchas veces creen que están buscando a Dios, pero están buscando lo que Dios ofrece. No están buscando a Dios. No están buscando la persona de Dios. No están buscando su santidad. No están buscando su voluntad. Invirtiendo el versículo que conocemos de memoria, mas buscad primeramente a Dios. Estamos invirtiendo ese versículo. Estamos buscando las añadidurías, pero no estamos buscando a Dios mismo. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Usted consulta a Dios? Y cuando digo usted consulta a Dios, no hablo de las cosas solamente importantes, sino usted consulta a Dios y espera que Dios confirme a través de su palabra las decisiones que usted toma en su palabra, en su vida. Eso parece extraño, ¿cierto? Pero saben que si ese es el manual de Dios, el manual nuestro que Dios nos ha dado, no hay otro lugar donde podamos ir para escuchar y saber cuál es la voluntad de Dios, sino en su palabra. Pero parece que ahora es más fácil escuchar un youtuber, es más fácil escuchar un TikTok, es más fácil cualquier otra cosa que detenerse y pensar, Señor, ¿qué quieres? A mí me encanta cuando un hermano, y hay varios hermanos que me dicen eso, y yo le pregunté al Señor, y ¿sabe qué me contestó el Señor? Y yo estoy ahí. Y no salen porque obviamente pueden decir, no, que un sueño, no, hay una cita bíblica, hay una porción bíblica. Y yo digo, ahí están, hombres y mujeres buscando al Señor en su palabra. Hermanos, esto evita muchísimas cosas en nuestra vida. Pero si pensamos que la palabra de Dios es importante, pero no acudimos a ella para las decisiones en nuestra vida, bueno, ya saben lo que va a pasar. La palabra de Dios es suficiente para nosotros, pero tenemos que ponerla, tiene que ser viva y eficaz en nosotros. Tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Siguiente sección, versículo 89 al 96. Leo el versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Déjeme leer ese versículo que me llamó la atención en la Nueva Traducción Viviente para que escuchen cómo suena. El mismo versículo 91. Pues todas ellas te sirven, tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. ¿Suena diferente? Que lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha ordenado y sostiene, Él todo lo ha hecho para sí mismo y sus planes. Los planes eternos que Él tiene. Y miren, la palabra de Dios ha presenciado tantas cosas en la historia de la humanidad. Y muchos de nosotros vamos a partir y la palabra de Dios continuará aquí, hablando a otros, como lo ha hecho a través de los años y de los años y de los años.
comunicando el plan que Dios tiene. Y el plan de Dios no es solamente traernos a un lugar como un paraíso, no, este no es nuestro paraíso. Esto no es lo que Dios prometió para nosotros. Si eso creemos, no hemos leído la palabra de Dios, estamos mal informados. El plan de Dios es mucho mejor que eso, es superior a eso. Es reconciliar al hombre con Dios. El paraíso, que sí Dios lo está preparando, o Jesús, esa es una de las razones por las que se fue, para preparar una morada para nosotros, no es tan relevante como el hecho de que Dios nos haya perdonado y reconciliado consigo mismo. El resultado de eso es lo que va a pasar, que vamos a estar en una morada eterna con Él. Pero si no estuviera Él en esa morada, no tendría ningún sentido, no tendría valor. Así que lo más importante es esto, y que en Él subsisten todas las cosas. El salmista reconoce que Dios es soberano, que su palabra es soberana, aunque sea muchas veces inexplicable lo que nosotros vemos, pero es ineludible lo que Dios hace. Y Él dice ahí en esa sección, Él es de generación en generación, y lo que Él ha dicho, así será. No podemos pelear con eso. Esto permite que los creyentes entiendan que los planes de Dios para el hombre son sostenidos por Dios. A veces yo pienso que las personas piensan en los planes de Dios como una vía que solamente va en una sola dirección. O sea, es como, sí, una vía que va en una sola dirección, pero que no tiene otros carriles. Y la voluntad de Dios siempre tiene dos carriles, uno hacia allá y otro hacia acá. Y es que Dios nos lleva hacia Él, pero nos permite a nosotros venir para nosotros vivir su palabra, para practicar su palabra. Y cuando estamos practicando su palabra, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros decidimos agradar a Dios, obedecer a Dios en algo, estamos haciendo su palabra, estamos caminando en su palabra. Eso es, y por eso Él dice, en Él subsisten todas las cosas. Siguiente sección, versículos 97 al 104. La letra es Lamed, gracias. Lamed, en la sección anterior. Ahora en esta sección, del versículo 97 al 94, la letra es Men. Leo el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué es lo que más le trae a usted sabor en su boca? ¿Qué es lo que más placer le trae a su boca? Yo sé que tenemos gustos diferentes, ¿cierto? Hay algunos que dicen, uy, no, eso es muy dulce, la miel, uy. Les gusta lo amargo, lo cítrico. Pero en el sentido figurado, cuando el salmista dice cuán dulces son a mi paladar, él está expresando lo mejor que puede estar en su boca. Lo mejor. Y lo mejor que puede estar en la boca del salmista es la palabra de Dios. Las mujeres acaban de tener un retiro en el que hablaron todo el tiempo acerca de las palabras. Y ya ahora saben que las palabras que deben de estar en su boca, que son las palabras que edifican, las palabras que muestran amor, las palabras que muestran a Dios, son las palabras dulces. Son las palabras de Dios en nuestro paladar. Afirma que sus decisiones o su decisión de permanecer en la obediencia de Dios y recordar sus enseñanzas debe ser algo dulce para nosotros. Eso es lo que dice el salmista. Más que la miel a mi boca, superior a eso. Sección de la letra Nun, del versículo 105 al 112. Versículo 112, leo, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. El salmista ratifica el compromiso que debe tener cada creyente con guardar su palabra. ¿Cómo ocurre eso? Eso no ocurre de forma accidental. No sé si algunos lo saben, pero el servicio en nuestra iglesia, bueno, voy a hacer la prueba. ¿A qué horas empieza el servicio en nuestra iglesia? El servicio en nuestra iglesia empieza a las 9. ¿Por qué?
porque tenemos un tiempo en el que estudiamos la palabra de Dios, en donde ustedes pueden hacer preguntas, en donde hay interacción con las personas. ¿Por qué hacemos eso? No es porque queremos tenerlos más tiempo en este lugar, es porque queremos que ustedes pasen más tiempo en la palabra de Dios. Eso lo hacemos de forma intencional. Y cada uno debe tener sus propios hábitos o disciplinas para tener ese tiempo de calidad en la palabra de Dios. Si no lo hacemos, ¿cómo podemos decir que hemos inclinado a nuestro favor la palabra de Dios? ¿A qué nos inclinamos? Bueno, es que quizás usted se inclina más al favor de su agenda. Es decir, usted abre los ojos y automáticamente se acuerda de todo lo que hay que hacer y sale corriendo. ¿Sí? Ya usted se está rindiendo a su agenda. No sé si ese es su Dios. Pero cuando decidimos y programamos nuestro tiempo en la palabra de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy intencionales y tenemos que ser firmes. No solamente por escucharlo, sino que Él dice aquí, cumpliré tus estatutos de continuo. Ahora, cuando uno escucha eso, alguien puede pensar que estamos hablando de obedecer todos los mandamientos. Y cuando hablamos de eso, obviamente, nos vemos impotentes, porque nadie puede obedecer al 100% los mandamientos. Así que eso nos lleva a la persona de Cristo, porque en Cristo es la única forma que nosotros podemos obedecer a algunos de los mandamientos. Miremos la siguiente sección, versículo 113 al versículo 120, letra Samek, versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿A qué le tiene miedo usted? Bueno, yo sé que algunos le tienen miedo a la oscuridad, otros a las culebras, a las que caminan y a las que no caminan. Hay un sinnúmero de cosas a las que uno le puede tener miedo. Pero hay una sola cosa a la que uno le debe tener temor, y es a Dios. Es a su palabra, a lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir al pie de la palabra. El salmista dice que lo único que lo hace diferente en este mundo es conocer la palabra de Dios, para que el temor reverente de Dios venga a nuestra vida y pueda llenar nuestros corazones. No hay otra forma en que nosotros podamos tener reverencia a Dios, sino escuchando la palabra de Dios. Una persona, un joven insolente, un joven que no obedece la palabra de Dios, es obvio que esa persona no está siendo expuesto a la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy garantizando, porque no son promesas, que si el joven escucha la palabra de Dios, entonces va a ser salvo. Pero es posible que a través de la predicación de la palabra el Señor lo salve. Porque algunos toman especialmente los proverbios para decir eso, ¿sí? Educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces piensan que eso de alguna forma mágica, crea una fórmula. No, pero lo que es sabio es que exponemos a nuestros hijos a la palabra de Dios y entonces Dios puede usar su palabra. Yo sé que aquí hay personas que tienen hijos adultos, pero los que tienen más experiencia en eso, si han visto un hijo en una situación en la que usted no tolera, si usted ha visto un hijo en que está atrapado por un hábito, yo estoy seguro que usted como padre haría todo lo necesario para sacar a su hijo de esa situación. Todo. Pero mi pregunta es, ¿por qué no confiamos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios, quien creó a su hijo, es suficiente para sacar a su hijo de donde está su hijo? ¿Por qué pensamos que hay otra cosa que debería Dios usar cuando no confiamos en su palabra? Ahora, yo sé que sí, Dios puede usar la medicina en el caso de que un hijo esté enfermo, pero todavía yo tengo que creer que Dios es soberano para usar al médico o a la medicina. Saber que Dios va a usar la oración de la iglesia. Pero todavía su hijo lo que necesita es la palabra de Dios. Entonces no podemos simplemente ignorar quién es Dios y lo que Dios ha dicho en su palabra. Mi carne, leí el versículo 120, ¿cierto?
mi carne se ha estremecido por temor de ti. Ahora la siguiente sección, 121 al 128, letra en hebreo, Ajim, versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. El salmista ahora está orando para que la palabra de Dios sea su confianza, su fuerza, para que la palabra de Dios lo inunde del amor de Dios, para entender mejor a Dios, para poder responder mejor a lo que Dios quiere. Él pide cosas, si ustedes miran la sección del 121 al 128, Él pide cosas específicas ahí en esa sección, de lo que Él espera que Dios haga en su vida, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios puede entrar en cada rincón, en cada grieta y subsanar cada área de la vida. Y por eso el salmista, de una forma muy sutil, él dice, tu siervo soy yo, dice, dame entendimiento. Porque hay cosas que están encubiertas a los ojos. Simplemente cuando leemos, hacemos una lectura rápida, hay cosas que no entendemos. Pero Dios, si pedimos a Dios, Dios va abriendo nuestros ojos para conocer sus testimonios. Siguiente sección, versículos 129 a 136. Letra P. Versículo 130. La exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra. Alumbra, hace entender a quiénes. No son solamente nuestros hijos a los que a veces les decimos simples o necios, a nosotros mismos que también en alguna área de nuestra vida somos simples. No entendemos el plan de Dios. El salmista dice que la enseñanza de Dios, las enseñanzas del Señor no son fáciles de entender. Cualquiera que va a la palabra de Dios puede entender cosas básicas de la palabra de Dios, pero como di en el ejemplo del mar, puede profundizar también en ellas. Puede ver el cascarón, pero también puede entrar en la belleza de lo que está dentro del cascarón. Aunque reconoce que su proceso es guiado por el Señor en esa sección. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar el mismo tema sobre un asunto antes de empezar a practicar lo que Dios quiere? ¿Se han dado cuenta de eso? Y es por eso que necesitamos exponernos. Porque si fuera una sola vez, pues leamos la Biblia una sola vez y ya, ¿cierto? Plan cumplido. Pero no es así. Dios nos habla de forma continua, simplemente para cambiarnos, para transformarnos y hacernos más a la imagen de su Hijo. Sección del versículo 137 al 144. Leo el versículo 139, letra Tesdade. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tu palabra. El salmista siente, aquí hay una mezcla de sentimientos y de frustración por lo que el salmista ve. Él está mirando a las personas, incluyendo a sus enemigos, y él dice, esta gente no tiene ni idea de lo que Dios dice. Esta gente desconoce lo que Dios dice. Es como si hiciera una lectura de lo que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, que ignoraron no escuchar a Dios, ignoraron no tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó. Y es la visión que tiene el salmista de lo que él está viendo. Mi celo me ha consumido. Y yo no sé si usted, o qué hace usted cuando ve eso. Pero eso nos tiene que llevar no solamente, yo creo la mejor persona es Jesús. Cuando él veía al pecador, dice la Biblia que él tenía compasión de ellos. Y eso lo llevaba a darse a ellos. No es solamente para quejarnos de ellos, sino para entregarnos a ellos. Y esa sección lo explica mejor. Mi celo me ha consumido. Siguiente sección. Versículos 145 al 152, la letra en hebreo, Kof. Leo el versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Nuevamente, practicando la palabra de Dios, buscando intensamente la palabra de Dios, en secreto para entender sus secretos, para entender sus mandamientos. Son disciplinas relacionadas a la palabra de Dios. Hay cosas que hacemos de forma automática, pero hay cosas que nos cuestan hacer.
y más cuando son cosas espirituales. Pero todos tenemos el mismo trabajo de hacer las mismas cosas, abrir la palabra de Dios. No importa si la tienen en un formato diferente, usted necesita hacer el mismo ejercicio espiritual cada mañana. Me gusta como dice el salmista ahí, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Qué significa eso? Bueno, que él velaba, sacrificaba tiempo de su sueño para escuchar, para ver las palabras de Dios. Y yo no tengo que preguntar aquí cuántos se han trasnochado viendo una película, pero sí podría preguntar cuántos se han trasnochado leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, sacrificando tiempo para el descanso, haciendo un estudio, o llevando un estudio a otra persona, o discipulando a otra persona. Es por eso que no vemos a Dios, porque no hemos dedicado a Dios nuestro tiempo. Generalmente le damos lo que sobra, generalmente le damos las migajas, pero no dedicamos el tiempo, no nos anticipamos a darle lo mejor a Dios y menos para meditar en su palabra. A mí me gusta cuando una persona me pregunta, generalmente algunos hombres hacen esto, no son muchos, pero me preguntan que cuánto costaría eso de entrar a un seminario. Y aunque uno sabe que es posible que uno pueda ayudar o conseguir una beca o algo así, me encanta el hecho de pensar que una persona esté pensando en invertir en su vida espiritual. Y yo creo que aquí en la iglesia enseñamos algo de eso intrínsecamente en todo lo que hacemos. Porque eso tiene un valor cuando nosotros invertimos. Porque hay tanto dinero mal usado en nuestras vidas. Pero cuando hablamos de nuestra vida espiritual, invertimos en una buena Biblia. No, es que la gente dice, no, es que no tengo gafas. ¿Y qué espera? No, es que no tengo gafas. Pues compre una Biblia grande, ¿cierto? O compre las gafas. Pero ellos creen que están bien solamente con eso. Siguiente sección. Versículo 100. ¿Cuál fue el que leí, el último? Ok. 153 al 160. La palabra es resh. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. El salmista dice que las palabras son todas sumadas y todas ellas son verdad. Verdades que las necesitamos. O sea, no es cuando sumas y sobra algo. No, aquí no sobra nada. Todo suma. No restamos nosotros en la fórmula de Dios. O sea, si hay algo que pudiéramos quitar de la Biblia, ¿qué es? Nada. Ahí cada palabra, cada punto, cada tilde, todo lo que está en la palabra es lo que nosotros... ¿Y por qué Dios no nos ha dicho cómo creó, bueno, no sé, cualquier cosa? Hay temas que la Biblia no dice. Es porque Dios considera que lo que necesitamos saber está aquí en su palabra. Eso es todo lo que necesitamos saber. Si necesitáramos algo más, Él lo pondría ahí, pero a eso es lo que suman las verdades de Él. Todas sus verdades están ahí implícitas, pero nosotros restamos al no darle la importancia a la palabra de Dios, al cambiar la palabra de Dios por otra cosa, al ver con prioridad otros hábitos y no la lectura. Siguiente sección, versículos 161 al 168. Letra en hebreo, Shin. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Eso sí nos gusta, ¿cierto? Ay, es como una fórmula, es como un seguro. Es lo que todos quieren. Aquí hay una fórmula. Pero ¿cómo desligamos lo que el salmista ha dicho de los versículos 161 hacia arriba? Es que esto es algo complejo y es algo sencillo a la vez. Pero la fórmula de la palabra de Dios es tener ese corazón inclinado a sus palabras, someternos a ella, obedecerla, honrarla en toda su extensión. Obviamente este es el resultado, el salmista sabe eso. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Pero eso también es profundo. Por eso Jesús dijo en palabras muy sencillas, si me amas,
Parece sencillo, ¿cierto? Porque él sabía que había muchos que se jactaban de decir que amaban a Dios. Y uno salga a la calle, haga una encuesta, pregunte a la gente, ¿usted ama a Dios? Claro. ¿Y cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? ¿La qué? ¿Cuándo fue la última vez? No, o sea, no dedicamos tiempo a Dios. Y una de las cosas que Dios tiene en cuenta, que tuvo en cuenta al mostrar su amor, porque Juan 3:16 dice que de tal manera Dios mostró su amor, es que el amor es demostrable. O sea, si decimos que amamos a Dios, es algo que debe lucir de la forma en que ese amor se demuestra a Dios. ¿Cómo decimos que amamos su palabra? Bueno, hay un curso de conexión, hay un curso de membresía, hay una clase de impacto, por lo menos lo que corresponde a nuestra iglesia. Son las cosas que ofrecemos para mostrar el amor a Dios honrando su palabra. Cada cosa que Dios nos ofrece debemos abrazarla, especialmente cuando tiene que ver con el aprender la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Quieren experimentar esa paz? Eso es una de las enseñanzas claves en este pasaje y Jesús la repite en el Nuevo Testamento. Es que un creyente no debe tener ningún temor. Aquí en esta sección no debe tener ningún temor. Miren lo que dice el versículo, voy a leerlo del Nuevo Testamento en la Nueva Versión Internacional. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En esta sección dice el Señor que los que experimentan la paz y alejan el temor de los hombres son los que reposan en la palabra de Dios. Pero tenemos tanto temor a tantas cosas porque obviamente no le tenemos confianza a la palabra de Dios. Y si no tenemos confianza en la palabra de Dios, cualquier cosa nos puede atemorizar. Cualquier cosa puede ocupar el lugar de Dios. Ese versículo es fuerte porque la segunda parte de ese versículo dice: teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, si nosotros somos informados por Dios que la única forma de tener una relación con Dios es a través de su Hijo Cristo, por su palabra, ¿por qué tememos a lo demás? Es porque no estamos confiando en su palabra. Siguiente sección, versículos 169 al 176. Esta es la última letra del alfabeto, Taut. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Al final, el salmista alaba a Dios porque recuerda que era una oveja descarriada, que ahora escuchó la voz de Dios para salvación, y eso es su mayor deleite. Increíble cómo termina el salmista. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres a mí, dijo Jesús, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis si me habéis visto a mí. Jesús es la persona, es la palabra encarnada de Dios. Y la única forma que nosotros podamos obedecer a Dios es aceptando a su Hijo y viviendo para Él como Jesús lo enseñó. Nadie puede obedecer o seguir el camino sin creer en la verdad. Hay una verdad que nos conduce al Padre, y esta mañana lo escuchamos aquí. Hay una verdad que nos conduce a Él. ¿Usted quiere negar eso? ¿Usted quiere pensar que eso es mentira, que eso no es con usted, que no es para usted? Eso es una mentira. Pero la verdad es que Dios nos está llamando, y nos está llamando para vivir para Él y poderlo adorar por lo que Él ha hecho. He deseado tu salvación, oh Jehová, tu ley es mi delicia. En griego las palabras, la primera palabra en el alfabeto es el alfa, y la última palabra en el alfabeto griego es omega. Por eso decimos, Él es el alfa y Él es la omega. Aquí hemos visto el alfabeto hebreo, y podríamos decir en el hebreo entonces que Él es Aleph y Tabab. Él es Aleph y Tabab, para que ya usen otra cosa y no usen solamente el griego. Él es el principio, Él es el final. No hay otra cosa como termina nuestra historia, hermanos. Y si Él no hace parte de su historia y de lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces tienes que pensar en eso. Porque Dios te está hablando simplemente para que atiendas
su palabra y finalmente conozcas a tu hijo, a su hijo, y te rindas a Él. Dios quiere enseñarnos quién es Él a través de su palabra, darnos la salvación para que vivamos para Él por medio de Cristo. Si tú no has entendido ese mensaje, no solamente habrás perdido gran parte del Salmo, sino que habrás perdido gran parte del mensaje de salvación que están en la palabra de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios lo único que nos habla es del plan de redención que Dios tiene para el hombre. Y Dios quiere incluirte.